La última unidad del programa se refiere a la integración informativa en las organizaciones, algo que vimos al comienzo de las materias vinculadas con costos, sobre la necesidad de tener un sistema de información que contemple tanto información física como monetaria, y tanto de informaciones a nivel externo, interno de la organización, como las propias internas de los procesos organizativos. Eh, y entonces, ante esa necesidad, aparecen distintas alternativas al sistema contable, que son sistemas de integración de información o sistemas integrados que proponen ámbitos transaccionales y decisionales del análisis informativo a los efectos de poder tener información diversa para distintos usuarios de la misma. Obviamente que la integración no es tan sencilla y deberíamos entender algunos principios, ¿no? Como que la tecnología no es un fin en sí misma, sino un medio para alcanzar ese fin. Y de entender también que un sistema de información, entendido como tal, es un conjunto de partes que están interrelacionadas entre sí con el propósito de alcanzar un fin común, ¿no? A todas ellas, y en realidad a veces lo que perdemos el foco es sobre cuál es la finalidad o el objetivo, ¿no? De la información, y por eso no nos perdemos en distintos módulos informativos dentro de las organizaciones que tienen información valiosa, pero muy enquistada dentro de áreas específicas y que no nos ayudan al ambiente decisional, ¿no? Y creo firmemente en que esto obedece mucho a la adolescencia de estrategias que tenemos cuando hablamos del tema de información y a la falta de integración informativa. Generalmente se asocian estos sistemas integrados a grandes inversiones, sin embargo hay distintos niveles de integración y uno podría optar por distintas formas de hacerlo, y lógicamente que esos distintos niveles implican distintos costos también. Por lo tanto, es más pensar estratégicamente la información como integrada que lo que me puede aportar la tecnología como sí mismo, ¿no? Volviendo al punto uno, al principio uno, la tecnología no es un fin en sí misma, sino es un medio para alcanzar ese fin, y lo que a veces no tenemos claro es cuál es ese espíritu integrador de la información. ¿Nos rodeamos de tecnología o la tecnología termina rodeándonos, ¿no? Hoy en día podríamos decir, ¿nos rodeamos de información? ¿Sí? O la información termina rodeándonos a nosotros, ¿no? Sabemos que hoy en las organizaciones hay excesos de información. La gran pregunta, esta disrupción informativa que tenemos, ¿es fruto de una información que se ha percibido y se ha captado de manera orgánica, estratégica, o es un cúmulo de información sobre el cual tomamos decisiones? Es una pregunta que tal vez tiene varias respuestas, ¿no? ¿Y hacemos buen uso de la tecnología o avanzamos a golpes de, de hombres de Cromañón, ¿no? Utilizando la tecnología, o de seres primitivos que en realidad no abordan la tecnología de manera estratégica y lógica, ¿no? Eso nos puede llevar a tener una inundación de información o saturación tecnológica, y eh, a tener gente no capacitada o no instruida para poder aprovechar y desarrollar las tecnologías. En los sistemas de información vinculados con la gestión, generalmente tenemos varios módulos dispersos, ¿no? La contabilidad patrimonial y finanzas, abarca la contabilidad, el abastecimiento, activos fijos, tesorería, proveedores. La parte comercial, que atiende pedidos, facturación, las cuentas corrientes de los clientes, los canales de distribución. Mantenimiento, que gestiona los bienes de uso, administra los pañoles de repuestos, el stock. Los recursos humanos, que generalmente se trabaja con los sueldos y la dotación de la gente y la capacitación,
Y finalmente la producción, que es el planeamiento, la producción, los listados y atención del stock de materiales, ¿no? Estos módulos, que generalmente en muchas ocasiones están dispersos por las organizaciones, finalmente se terminan integrando en sistemas que permiten combinar toda esta información. ¿Cuáles son las modalidades de integración? Bueno, la manual, que en algunas empresas se sigue usando, pero que realmente no tienen sustento ni sustentabilidad desde el punto de vista técnico. Las interfaces, bueno, hay interfaces que funcionan muy bien y otras que son bastante complejas. Y después están los sistemas integrados, que sería el diamante, ¿no?, en bruto a desarrollar. Digo en bruto porque muchos sistemas integrados están instalados en las empresas mal implementados, ¿no? Y eso significa que no brindan la información que podrían dar, no se explota la herramienta técnicamente como corresponde. ¿Qué es un Business Information System o un sistema de información de gestión? Es un conjunto sofisticado de herramientas y tecnologías que brindan soporte a todas las fases del proceso de toma de decisiones de los ejecutivos. Esto lo hemos sacado de Howard Dresner, de Carnegie Group, que trazó esta definición brindando, digamos, una visión global, ¿no?, de todo lo que es el proceso de toma de decisiones de los ejecutivos, y entendiendo el BIS como un conjunto sofisticado de estas herramientas, donde se destacan básicamente varias características. Una es la complejidad, ya que se manipulan nuevos tipos de objetos, textos no estructurados, imágenes, gráficos, voz, sonido, manejo de la complejidad dinámica del negocio de una compañía, con incrementos de datos, escalabilidad. A la vez tienen flexibilidad estos sistemas. ¿Para qué? Para manejar estructuras de datos variables, para poder ver los datos de distintas perspectivas, dimensiones, ángulos o visiones, para responder rápidamente a los requerimientos de los directivos o aquellos que toman decisiones. Esta información es de calidad, facilita a los usuarios que no son de sistemas a usarlos, con interfaces gráficas vistosas, fáciles de operar, hasta fáciles de construir, con posibilidad de operar en distintas plataformas, con niveles de seguridad sofisticados, y finalmente la receptibilidad, ¿no?, que es la amigabilidad para los usuarios finales, con la facilidad al acceso de la información, sin importar dónde está y cómo está. La tecnología que de alguna manera se utiliza en el Decision Support System, que es el sistema de soporte de las decisiones, se denomina OLAP, que es el Online Analytical Processing, que se basa en la capacidad de obtener a partir de una base de datos transaccional, llegar a la OLAP, que es la base de datos procesada, a través de un data warehouse, y a partir de este data warehouse generar una visión multidimensional del negocio. Ahora vamos a ver de qué se trata eso. Esto analiza y confirma la información a través de los DES, y finalmente se presentan a través de los ACE, que son los Executive Information Systems. Veamos un poquito la estructura, las alternativas de procesamiento, ¿no? La primera es, como les nombré, la OLTP, que en el contexto de estos sistemas es la primera, que es la Online Transactional Processing, que tiene aplicaciones que se utilizan para soportar las operaciones del día a día de una compañía, ¿no? Y después, por encima de estas, están los sistemas de soporte de decisiones, que tenemos así la información en otra base de datos, que es el Data Warehouse, a través de la OLAP, que lo que genera son características multidimensionales de las aplicaciones, y que son apropiadas para ver que los ejecutivos puedan ver la información desde distintas visiones o dimensiones.
Si haríamos un paralelismo entre la OLAP y la OLTP, podríamos decir que el tipo de usuario en la OLTP es el empleado operativo, mientras que la OLAP son los ejecutivos. La función y enfoque de la OLTP es desarrollar el negocio e ingreso de datos, mientras que la OLAP es analizar la información y analizar el negocio. La interacción del usuario en la OLTP es predeterminado, mientras que en la OLAP es ad hoc. El tiempo de respuesta en la OLTP es 1 milisegundo, mientras que la OLAP puede llegar a demorar segundos o minutos, ya que lo que se analiza es el query de información, no una transacción en particular. Las operaciones que puede hacer un OLTP es read, insert, delete, update, ¿no? Y en la OLAP read only, o sea, solamente lectura. La unidad de trabajo en la OLTP es la transacción, mientras que la OLAP es un query. ¿Qué es un query? Es un bloque de información que puede contar con información a través del tiempo. Por ejemplo, la información de ventas de un mes, o la información de ventas de un año, o de un semestre. Bueno, entonces uno le marca el query, o sea, la fecha inicial de la información y la de cierre, y el sistema recorre el data warehouse buscando esa información. La brinda en distintas dimensiones. Por eso tarda más el acceso a un query que el acceso a una transacción. Los registros accedidos en la OLTP son decenas, luego se consolidan, en cambio en la OLAP pueden ser millones, porque se contiene toda la información desde que los sistemas de integración se implementaron. La cantidad de usuarios en la OLTP son miles, mientras que en la OLAP son cientos. Las reglas, la OLTP cumplen con integridad referencial y normalización, mientras que en la OLAP son tablas desnormalizadas. ¿Qué significa esta diferencia? Que yo para ingresar datos en la OLTP tengo que ingresar uno por uno a la operación, mientras que en una tabla desnormalizada, como es de consulta solamente, lo que se hace es incorporar información de rastreo a través de los queries y que uno las puede diseñar inclusive, pero uno no puede hacer más que eso, pero es libre en hacerlo como uno quiere. No hay una norma o una forma de hacerlo. Obviamente sí tiene que ser algo racional y que atienda a las variables de la información que se quiere analizar. Los datos en la OLTP, todos los necesarios para la operatoria de la empresa, mientras que en la OLAP son los que tienen valor a través del tiempo únicamente. La historia de la OLTP son 30, 60 días, 90 como mucho, y ahí se consolida. Generalmente los cierres de SAP o de Oracle son trimestrales, y así se consolida toda la información transaccional. Y la OLAP, bueno, aquí pone 5 o 7 años, pero más, ¿no? Desde que SAP está instalado en el mercado u otros sistemas integrados, uno puede consultar la información desde su fecha de implementación. Hoy hablamos de 10 a 13 años. La forma de almacenamiento en la OLTP son datos aislados, mientras que en la OLAP son datos ya consolidados y cerrados, donde es muy difícil, estos datos se pueden cambiar en el periodo de consolidación, mientras que esto es muy difícil. Para cambiar un dato consolidado habría que generar un report, y ese report obviamente es considerado una falla del proceso. En principio podríamos decir que todos esos módulos que veíamos en las primeras diapositivas, como todos separados, y que integran en muchas empresas el ambiente transaccional, deberían confluir en un data warehouse y entrar a través de él a una base de datos multidimensional, donde en ese ambiente los directores pueden hacer los AIs, ¿no? Y sus presentaciones para tomar decisiones. El modelo de integración informática, prácticamente podríamos decir que la base multidimensional OLAP, desde lo externo y desde lo interno, recibe información para simulación y control de los gerentes ejecutivos. Estos gerentes administran un poco estas decisiones y terminan generando decisiones que impactan tanto en el modelo presupuestario como en los resultados reales, que terminan también modificando la OLTP. O sea, es todo un circuito permanente de trabajo a través de los sistemas integrados que provoca lo que llamamos un sistema de retroalimentación permanente.
y que obviamente se define en un control de performance o de evaluación de gestión, que es el área de controlling de estos sistemas, tanto de SAP como de Oracle, que lo que hacen es permanentemente estar analizando lo que va sucediendo en la organización, respetando este ciclo organizativo de la información. ¿Qué es poder ver la información en múltiples dimensiones? Bueno, tiene que ver con distintas perspectivas o visiones de un mismo dato. Así yo puedo, a través de una visión OLAP, ver las ventas, por ejemplo, netas de una empresa, del supervisor A en la sucursal Mendoza para el mes de mayo, por ejemplo. O sea, puedo filtrar en las tablas normalizadas en las cuales analizo información estas distintas dimensiones, manejar las variables de tiempo, de lugar, jerárquicas, ¿no?, que me pueden ayudar a ver esta información de distinta manera. Podría agregarle más dimensiones, por ejemplo, que la venta tenga el IVA incorporado o no, o que tenga separado y discriminado, que sean ventas con IVA o sin IVA, en el sentido de lo que son los valores numéricos. O sea, el sistema me permite múltiples acciones en ese sentido. Y provoca lo que nosotros llamamos un análisis jerárquico, como dijimos hace un ratito, en la parte superior de estos cubos, donde vamos tanto hacia un análisis roll-up, o sea, desde lo más sencillo hasta lo más general, y un drill down donde bajamos de lo general a lo particular. Obviamente que esto es lo que permite el análisis roll-up de la información. Podríamos decir que esta estructura informativa lo que hace es que básicamente desde el legacy system, que tiene todas las transacciones operativas y comerciales de una organización, lo que hace es esto, llevarlo a una base de datos transaccional. Esta base de datos transaccional, ¿qué hace? Después contiene esos datos hasta que se consolidan, y finalmente el Data Warehouse corporativo lo que termina haciendo es extrayendo y transformando esos datos, subiéndolos al ambiente corporativo, donde podemos tener distintos niveles de Data Warehouse, ¿no? Podemos tener el corporativo y que se desprenda, por ejemplo, como en este caso, un Data Mart de área comercial, ¿sí?, donde obviamente este Data Mart contiene información del Data Warehouse, como un mini Data Warehouse que contiene información solamente comercial, y que luego asiste al sistema de soporte de las decisiones del área comercial. También este corporativo podría trabajar en lo que nosotros llamamos el ambiente general y tener la misma estructura, ¿sí? El DSS y los sistemas de información ejecutiva o EIS, ¿sí? Obviamente en cada área podemos tener un data mart de producción, otra de finanzas, otra de mantenimiento, de logística, ¿no?, de distintas áreas de la organización. Pero el circuito es así, ¿no? Primero lo transaccional, luego lo que es el Data Warehouse corporativo, y de aquí se desprenden los distintos data mart. Por supuesto que los que tienen acceso a este data mart no pueden ingresar a todas las operaciones del Data Warehouse corporativo. Ese Data Warehouse, ¿qué es en síntesis? Es una colección estratégica de datos que soportan el proceso de la toma de decisiones a todos los niveles de una organización. Está asociado a la idea de que brindar información estratégica para la gestión, contiene información sumarizada clave de negocio, abarca áreas estratégicas, contiene lo que llamamos un modelo de datos desnormalizado para que los gerentes, directores, las directivas puedan armarlos a su gusto, y organiza y orienta los datos de una perspectiva del usuario final, ¿no? En cambio, el Data Mart es, como dijimos, un mini Data Warehouse o una implementación del Data Warehouse en un ámbito de datos y funciones un poco más pequeño, restringido, y que es utilizado por una única área o actividad dentro de una organización. Se focaliza a un tema determinado, acerca mucho los datos a los usuarios, es muy fácil de manejar, permite consultas ad hoc, y obviamente se pueden implementar bases de datos relacionales o multidimensionales tal cual en el sistema corporativo, que es este rojo o gris que veíamos en el otro
esquema más agrandado del comienzo. Después están los data mining, que es una herramienta que auxilia a los usuarios en el procesamiento de grandes cantidades de datos para poder hacer algunos análisis estratégicos de información. Están contenidos en los DSS, los Decision Support System, y sirven ¿para qué? Para explotar en profundidad la información, puede hacernos surgir tendencias, estadísticas, pronósticos de información. Se hace muy necesario conocer el negocio para poder utilizar esta herramienta, si no es como darle una herramienta sofisticada a alguien que no está capacitado, ¿no? Y verdaderamente la información que contienen o de acceso de estos DSS son en nivel de detalle y en grandes volúmenes, ¿no? La arquitectura, bueno, un poco mejorando el esquema inicial que les habíamos mostrado, y acá se ve un poquito más claro, ¿no? Aquí están los usuarios de sistemas transaccionales, operacionales. Esta información va a estas bases de datos transaccionales, y a partir de ahí, de la consolidación y la transformación de datos, llegamos al Data Warehouse corporativo. De aquí se desprenden todos los Data Marts, o Data Warehouse de área, y luego aparecen lo que nosotros llamamos las herramientas de acceso a la información, los ACE, y aparecen los usuarios, ¿no? de la información, que son las directivas, los directivos, ¿no? Podríamos decir que vamos evolucionando en estos sistemas desde lo que es un diccionario de datos hacia la metadata, que sería un poco cómo se incorpora la información a los distintos ámbitos gerenciales de las organizaciones. Algunos criterios finales como para que lo tengan presente, y bueno, los criterios funcionales de estos sistemas integrados son la posibilidad de consultas, navegabilidad, desarrollo gráfico, generación de reportes por excepción, amigabilidad, administración de seguridad, alto grado de resolución y flexibilidad para modificaciones, cambios, adaptaciones, alertas para situaciones anormales, y una fuerte capacidad de ordenamiento de la información, ¿no? Los criterios tecnológicos tienen que ver mucho con la arquitectura de las bases de datos, de las fuentes capaces de manejar, verificar las distintas plataformas, el cliente, servidor, ¿sí? Manejo paralelo de base de datos, bueno, capacidad de compartir un repositorio de metadatos único e integrado que asista a la dirección. Son todos criterios fundamentales para entender la concepción de estos sistemas integrados, que lo que vienen un poco es a enriquecer la capacidad técnica de las direcciones, poniendo la información al servicio de estas capacidades humanas, ¿no? Lógicamente, para poder llegar a estos niveles de integración, se necesitan dos cosas. Uno, la herramienta tecnológica, pero en segundo lugar también una capacidad de ordenamiento de la información, que eso es lo que uno trató de analizar en esta materia, con contabilidad gerencial del IRBA, que tiene que ver con cómo preparar el terreno dentro de las organizaciones para que estos sistemas funcionen bien. Y entonces hago una recorrida rápida por todo lo que vimos: costos, ¿no? Una empresa no puede funcionar sin costos, no puede funcionar sin conocer sus costos. Presupuesto, saber hacer presupuesto, saber hacer enfoque contributivo, tener acceso a herramientas de gestión que nos ayuden a entender esto, y fundamentalmente, creo yo, que además de tener un buen sistema de información, una empresa tiene que tener estrategia, tiene que tener un plan estratégico, tiene que conocer su modelo de negocio, si no es muy difícil llegar a implementar sistemas de este tipo. Por lo tanto, las empresas que tengan una buena estrategia de negocio, piensen sus costos, empiecen a comenzar a pensar a nivel presupuestario con enfoques contributivos, harán que estos sistemas de información se nutran de otra manera, ¿sí? y se planteen en la fase de implementación de otra manera.
Y con esto cerramos los temas teóricos de nuestra materia.